El águila, majestuosa e imponente ave que durante años ha sido símbolo de fortaleza y evolución. Y como el águila, en Dina estamos evolucionando. Dina Runner Águila 2024. Nuevo frente de la unidad con líneas de carácter robusto que definen la nueva visión de Dina. Área del operador mejorada para tener una conducción totalmente confortable, ergonómica y de mayor visibilidad. Diseño frontal mejorado con amplio espacio para mantenimiento. La unidad está impulsada por un motor de 4 cilindros Weichai modelo WP4.6 Euro 5 con mayor potencia y mejora en rendimiento de combustible. Mejoras en el sistema eléctrico. Rediseño completo del interior de la unidad. Mayor confort para el usuario y estabilidad vehicular. Incorporación de estructura en defensa trasera. Y otras actualizaciones que hacen del Dina Runner Águila 2024 la mejor opción para tu negocio. Nuevo Dina Runner Águila 2024. Nuestra siguiente mesa de diálogo abordará un tema de alta relevancia: la ruta del financiamiento del transporte sustentable. El moderador de esta mesa es el Dr. Abel López Dodero, consultor senior en transporte del Banco Mundial. Lo acompañan la maestra Marianely Patlán, Regional Senior Program Manager for Transformation C40. El maestro Siddhartha Flores Villegas, subdirector de proyectos financiados por organismos financieros internacionales de Nacional Financiera. Y el doctor Roberto Durán Fernández, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública e investigador en Grupo de Trabajo Nearshoring de EGADE International Business School y la Escuela de Negocios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey. Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta mesa que lleva como nombre la ruta del financiamiento del transporte sustentable. Primero que nada quisiera agradecer en verdad a la MTM por la invitación, por siempre estar a la vanguardia en los diferentes temas que están asociados a la movilidad urbana sustentable. Ya después de muchos años apoyando al sector, muy agradecido a nuestro gran amigo Jesús Padilla, a Nicolás Rosales, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Hoy tenemos una mesa en la cual me parece que bastante relevante y que da seguimiento un poco a lo que se vino platicando en la mesa anterior. ¿Dónde es la parte que nos duele para poder impulsar la movilidad urbana sustentable? Nos duele en la parte de financiamiento. La realidad es que los últimos años, a partir de la pandemia, yo creo que ha sido un parteaguas, ha sido un impacto brutal a la movilidad urbana sustentable en general y en particular a los sistemas de transporte público masivo y a los sistemas de transporte público en general. Hoy por hoy nos encontramos con un reto mayúsculo en donde tenemos una situación que, si bien estaba pre-pandemia, en una situación en la cual veíamos estructuras, iniciativas, proyectos que se impulsaban desde la autoridad estatal, desde la autoridad federal, nacional, en el caso de otros países, en donde la realidad es que habían pocos participantes por parte de la banca comercial para poder otorgar líneas de crédito de manera adecuada y que requiriera el transporte público urbano. En México, para ejemplificar, y por ahí lo comentaban también en la mesa pasada, cuando teníamos incluso tasas de interés de referencia a nivel nacional por el orden del 3.5%, los transportistas difícilmente lograban tasas de financiamiento del orden del 12-11%. Recuerdo por ahí
alguna autoridad diciendo logramos el 9.99, que era la tasa de un dígito, gracias a un programa que impulsó por ahí la Ciudad de México con Nacional Financiera. Pero cuando íbamos y veíamos quiénes eran los que participaban, pues la realidad es que no necesariamente eran los grandes bancos. Teníamos bancos más tipos boutique, que veían una oportunidad para poder invertir y para poder prestar en los temas de transporte público urbano. Todas estas estructuras, cuando viene la pandemia, básicamente se vieron afectadas. Dos consecuencias de la pandemia brutales para el sector transporte. Número uno, la caída en la demanda, en algunos casos por más del 90%, y tarifas que por una cuestión político-social se quedaron estancadas, no se actualizaron de manera adecuada, y esto en la estructura de estos proyectos de transporte, pues básicamente fue un golpe brutal. Los transportistas tuvieron que ver la manera de cómo solucionar el tema financiero, tener que refinanciar, patear esas estructuras que de por sí eran bastante complicadas de cumplir con los niveles tarifarios y los costos de operación que se tenían. Después de la pandemia, empezamos a ver gradualmente que los niveles de demanda empezaban a subir, pero las tarifas no necesariamente se estaban actualizando para poder cubrir los costos de operación. ¿Qué sucedió en el sector bancario? En el sector bancario, este poco o gran progreso que teníamos se vino abajo, y hoy los bancos son incluso más resistentes para poder entrar a este sector en la forma como habíamos entrado antes de la pandemia, es decir, sin ningún apoyo o garantía por parte de los gobiernos, quienes son los que dictan la política pública en materia de transporte público. Hoy por hoy tenemos un gran reto adicional a que esas tasas del 3.25, 3.5% de referencia, al menos para el caso de México, y básicamente tasas bajas que teníamos también a nivel Latinoamérica, hoy esos niveles de tasas simplemente no existen. Hoy la tasa de referencia está en 2 dígitos, 11%, y por ahí comentaban en la mesa anterior que los créditos deben de estar por ahí del 15%. Ante esa situación, básicamente lo que vemos es un escenario en el cual se nos complica la parte del financiamiento. Esto ha sido materia de análisis y de estudio, no solamente de la banca de desarrollo, sino de muchos financieros, para poder tratar de entender cuáles deben de ser los nuevos modelos de negocio en donde el transportista pueda participar haciendo la labor que ha venido haciendo por años, y en donde podamos tener y garantizar un servicio de transporte público de calidad para nuestros clientes, que en este caso son los usuarios finales. El día de hoy me parece relevante el panel que estamos conformando, porque lo que vamos a ver en la siguiente hora es básicamente 3 temas fundamentales. Por un lado, le vamos a pedir aquí al doctor Roberto Durán que nos hable de cómo está el tema de los mercados de capitales. ¿Dónde están los dineros? ¿Cómo ha evolucionado esto? ¿Y cuáles son las oportunidades que se tienen desde la política pública, desde el nivel gobierno, para poder acceder a líneas de crédito o a dineros baratos que puedan de alguna manera apoyar a los sistemas de transporte masivo? Después tendremos la participación de Nelly Patlán desde la iniciativa o el programa C40, que ha venido acompañando a varias ciudades, no solamente en México, sino en América Latina, para tratar de impulsar la movilidad de bajas emisiones. Básicamente estamos hablando de intervenciones que hoy ya son una realidad y que tienen que ver con intervenciones en vehículos eléctricos. Y finalmente vamos a pedirle al maestro Siddhartha que por favor nos comente qué es lo que está haciendo Nacional Financiera desde su trinchera y cuáles son las oportunidades que deberíamos de tener desde nivel gobierno, desde la política pública, para poder impulsar y apoyar la transformación de este sector. Sin más, quisiera darle la palabra al doctor Roberto Durán para que nos pueda dar la presentación que tiene preparada.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Abel, y muchísimas gracias a la asociación por esta invitación y a todo el auditorio por estar aquí presente y poder escuchar un poquito, discutir sobre este tema tan interesante y apasionante que es el transporte, en particular el financiamiento de transporte. No sé si en la cabina pudieran poner la presentación que traemos. Buenísimo. Como decía el doctor Abel López Loredo, la idea es poder dar una perspectiva sobre las tendencias globales del financiamiento hacia el sector de transporte y movilidad, tener una discusión de hacia dónde tendríamos que ir en términos de política pública para alinear las demandas, las necesidades con estas necesidades de financiamiento. Y finalmente quisiera tener una reflexión a lo mejor un poquito más académica sobre temas, retos fundamentales que están sucediendo dentro del tema del financiamiento que inciden directamente sobre el sector que tenemos que pensar y de alguna manera resolver para poder avanzar. La primera idea, no estoy viendo. ¿Se puede? Checa. Ya va. Perfecto, ahí estamos. Bueno, pues primero a lo mejor hablar un poquito de cuáles son las tendencias y lo que está sucediendo a nivel global dentro del mundo del financiamiento. Yo creo que hay 4, bueno, diría 5, ahorita hablo del quinto, 4 tendencias interesantes que están sucediendo. Creo que la primera tiene que ver con los límites fiscales que está viviendo actualmente el mundo, y venimos de una situación donde tras la pandemia hubo una expansión importante del gasto fiscal en diferentes jurisdicciones, tanto países desarrollados como en vías de desarrollo, y esta expansión fiscal al final del día terminó consumiendo de alguna manera el espacio que tenían los países, y ahora nos estamos enfrentando en los siguientes años muy probablemente a procesos de consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit de una manera muy importante. Esto no es ajeno a nosotros, simplemente los precriterios de política económica en México para el año 2025 están presentando metas de contención del gasto sumamente importantes que tienen que ver con esta expansión que vivimos ahora. Sin embargo, puede ser un poco paradójico, pero al mismo tiempo el sector de infraestructura que sostiene estos sistemas de movilidad y transporte que hablamos sigue viéndose en muchas jurisdicciones como un ente que puede ayudar a fomentar y estimular la economía. Entonces, por un lado tenemos esta situación de crisis fiscal, pero por otro lado la infraestructura sigue siendo importante. Del lado de la demanda, 2 temas muy fuertes que vemos tiene que ver con la urbanización y las tendencias a mayor demanda de conectividad de las poblaciones, tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo. Y finalmente, el cuarto elemento diría que es la transición hacia energías limpias. Un quinto, que sería, yo más bien diría, lo que sostiene a muchos de estos fenómenos y tendencias que vemos. Bueno, estas tendencias no es que salieron de la nada, pues finalmente obedecen a cambios muy importantes que han sucedido en el mundo, y mucho a raíz precisamente a partir de la pandemia. A partir de la pandemia de COVID, cuando vienen todos estos cambios, esta crisis global hace 4 años, pues al final es lo que detona estos incrementos en el gasto fiscal, que va el punto 1, y al final subsecuente. Sin embargo, la pandemia no es el único cambio que está sucediendo. Por ejemplo, la crisis climática claramente es uno de los elementos que está incidiendo sobre el tema de la transición. Y en México, por ejemplo, los temas sobre mayor demanda, mayor impacto, se están viendo también reflejados, impulsados por fenómenos interesantes, como lo es, por ejemplo, la relocalización de las cadenas de valor, el famosísimo nearshoring, que está presionando las economías, sobre todo en el norte del país, creando mayores demandas. Creo que un mensaje importante sobre el entorno global es que en los últimos años hemos vivido presiones y choques muy fuertes que han evidenciado la fragilidad de nuestros sistemas económicos. La pandemia claramente uno de ellos, pero otros temas como es la crisis climática, los problemas geopolíticos que vemos, todas estas situaciones han concatenado de alguna manera que ejercen presiones muy importantes sobre nuestros sistemas económicos y de paso sobre los sistemas de movilidad que de alguna manera tenemos que estar atendiendo, y esto estará caracterizando de manera muy importante lo que hagamos. Algo importante que afecta también el panorama de inversión, ya entrados muy bien dentro del sector de infraestructura, tiene que ver sobre el hecho de que hay ciertos activos que han manifestado su resiliencia ante todos estos cambios, y los activos de infraestructura, muy particular la infraestructura de transporte que sostiene nuestros sistemas de movilidad, ha sido capaz de poder mantener valor, y esto tiene implicaciones importantes sobre el atractivo que puede tener en los inversionistas globales, internacionales. Otro tema importante es que el mercado de capitales, la
cantidad de recursos que se han entrado dentro del sector de infraestructura de transporte que sostiene estos sistemas de movilidad, ha cambiado de manera importante. Se han movilizado recientemente muchísimos recursos, sobre todo tanto deuda como capital hacia el sector. La deuda empieza a presentar ciertos signos de estrés, sobre todo por los incrementos por tasa que mencionaba el doctor Abel López al inicio. Y la otra realidad también es que existe una competencia muy importante sobre todos estos sectores a nivel global. Existen ciertos mensajes, ciertas tendencias que vemos dentro del panorama de financiamiento global. Una importante es que el financiamiento de infraestructura necesita tener una visión a mucho más largo plazo. Otra parte importante es la necesidad de tener un componente público dentro del sistema de financiamiento. Claramente hay un consenso sobre la importancia del sector privado. Sin embargo, el sector público tiene un papel muy importante, sobre todo en la gestión de riesgos y el crear las condiciones para estos financiamientos a mucho más largo plazo. Y finalmente, una necesidad de tener estructuras de financiamiento y estructuras que nos permitan tener un mejor control sobre el flujo de caja de los proveedores que pueda materializarse en pago. Algo interesante cuando hablamos de financiamiento, parece que el financiamiento es algo que está flotando en la nada y no está conectado con el diseño política pública de los sistemas de movilidad, y esto no puede ser algo más contrario a esto. Al final del día, algo que tenemos que tener entendimiento es que si vamos a diseñar sistemas de financiamiento, este diseño tiene que ir de la mano con el diseño de la política pública y tiene que ir de la mano con los mismos diseños y soluciones de los sistemas de movilidad. Nos hemos dado la tarea de poder pensar cómo debería de verse la visión estratégica de los diferentes sistemas de movilidad para poder tener un financiamiento más sostenible a largo plazo, y acá son algunas ideas de los elementos que esta visión estratégica debería tener para poder lograr ese propósito. Probablemente el primero y más importante es la necesidad de poner al ciudadano en medio, el poder pensar que los sistemas de movilidad tienen que pasar por un proceso de co-creación entre el gobierno, entre el sector privado, entre los proveedores. Ya lo decían en el panel anterior, no se trata de poder imponer soluciones, sino de poderlas crear conjuntamente, y esto es el elemento fundamental para garantizar el éxito operativo y finalmente financiero. Aquí es donde empieza una financiación exitosa, con este tema de diseño e integración. Es muy importante el pensar que las inversiones que hagamos dentro del sistema de movilidad tienen que ser modulares. Está perfecto tener estos planes globales, planes ambiciosos que pueden abarcar diferentes aristas. Sin embargo, lo que es importante es saber que los recursos son finitos y pensar que estos planes grandes de movilidad se puedan ir financiando en etapas, en partes que puedan ser escalables dentro del tiempo. Otra parte importante es el concepto de poder avanzar hacia proyectos de cartera. ¿Dónde viene esta idea de cartera? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Tiene que ver con la idea de que no podemos ver los proyectos de movilidad aislados. No podemos dejar de esta idea de que un BRT es aislado, por ejemplo, del sistema de cobro o del sistema de metro o del sistema de los alimentadores, sino tenemos que ver todos los sistemas en su conjunto, financieramente integrados. Es de la manera en que podemos hacer una mejor operación y una mejor gestión financiera, y esto al final requiere un cambio de paradigma muy importante que nos mueva desde el enfoque en que hacíamos esta financiación de project finance, de proyecto individual, hacia financiación de sistemas más integrales. Y finalmente la parte que es muy relevante es que si vamos a realmente a querer traer al sector privado dentro de estas soluciones, tenemos que entender qué es lo que demanda el sector privado, y estas carteras de proyectos que tenemos que diseñar de alguna manera tienen que poder satisfacer la necesidad de ese inversionista global. Quisiera hablar un poco de este tema del sistema de cartera y que creo que es algo de lo que implica uno de los cambios de paradigma más importantes en el sistema de movilidad. Los sistemas de movilidad son sistemas sumamente complejos, que requieren soluciones sumamente complejas, que al final del día no podemos verlas como proyectos individuales. Acá tenemos en este gráfico un ejemplo de una cartera de soluciones de movilidad. En el primer grupo tenemos lo que pensaríamos que es el transporte puro y llano, que serían desde temas de transporte, BRTs, sistemas de metro. Es lo que llamamos solamente transporte, pero al final del día sabemos que eso no constituye esos elementos un proyecto integrado, un sistema integrado. Necesitamos complementarlo con temas, por ejemplo, movilidad urbana, peatonales, accesos peatonales, toda esta infraestructura urbana que necesitamos para que funcionen esos sistemas, y encima de eso necesitamos una infraestructura
financiera, jurídica, tecnológica que permita que todo funcione articuladamente, empezando por los sistemas de pago integrados. Si nosotros quisiéramos ver cada uno de estos elementos como proyectos individuales, va a haber proyectos que es imposible financiarlos individualmente. Un proyecto, por ejemplo, de financiamiento de pagos, si lo vemos individualmente, no hay manera a lo mejor financieramente de que lo pueda justificar, pero tiene todo el sentido del mundo al verlo integralmente, y el enfoque de Project Finance que hemos impulsado en los últimos años en muchos países, incluyendo México, pues al final del día pierde la posibilidad de adoptar estas complementariedades que tienen los proyectos en su conjunto. Tenemos que avanzar hacia carteras de movilidad. ¿Cómo se ve una cartera de movilidad? Que tenemos una cartera de movilidad. Tenemos todos estos elementos. El pensar que ciertos de estos elementos van a recaer dentro del ámbito nacional, algunos interestatal, otros estatales, algunos podrán ser financiados por la banca de desarrollo, algunos por el sector privado, y todos estos elementos de alguna manera tienen que articularse dentro de una cartera que sea posible de financiar conjuntamente. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, de nuevo, regreso a la parte de diseño, a la parte más técnico-operativa. Los sistemas de movilidad al final del día tienen al menos 3 componentes importantes que tienen necesidades y tienen demandas muy independientes, sin embargo, tienen que funcionar integradamente. Tenemos el sistema, todo el material rodante, tenemos por otro lado toda la tecnología que al final integra los sistemas, y al final tenemos la infraestructura que requiere pues, el comportamiento y parte de las inversiones más grandes. Cada uno de estos componentes tiene detrás un operador, alguien que sabe hacer bien las cosas mejor, y tiene también un riesgo asociado distinto y tiene un perfil de inversionista distinto. Habrá ciertos elementos dentro de este gráfico que el gobierno tendrá una mejor capacidad de posicionamiento para estar financiando, otros donde el sector privado tendrá mejor capacidad, otros donde la banca de desarrollo y la banca privada tenga diferente modalidad, y el reto es crear estructuras financieras que puedan de alguna manera el poder sumar todos estos actores que pueden participar dentro del financiamiento, todos los actores que tienen que ver dentro de la operación de estos subsistemas e integrarlos en un solo sistema, sin embargo a la vez acotando el riesgo. ¿Dónde vamos a saltar esto? ¿Dónde vamos con esto? Por ejemplo, un sistema de movilidad tiene demandas de CAPEX, demandas de capital, y por ejemplo el material rodante, la infraestructura y demás, y tiene ciertas necesidades de capacidades de operación. La persona o el actor que va a operar el transporte no necesariamente es la misma persona que tiene la mejor capacidad o está mejor posicionado para hacer la inversión. Sin embargo, en esta necesidad o en esta dinámica que tenemos de poder integrar los sistemas, al final terminamos poniendo a estos actores dentro de la misma bolsa, y de alguna manera lo que hacemos es que obligamos a ciertos actores que hagan cosas para que no están mejor capacitados. Un sistema de movilidad lo que tiene que ser capaz es de distinguir que hay ciertos actores, por ejemplo constructores, que son los mejores para poder construir la infraestructura, y ellos no necesariamente tienen que ser los que operan, y los operadores a lo mejor son ciertas personas que son muy hábiles para poder operar el sistema de la mejor manera, de la manera más eficiente, la optimización de rutas, y no necesariamente ellos son los que tienen que ser los dueños del capital. Dicho de otra manera, no necesariamente el operador de los camiones, del material rodante, tiene que ser el dueño del camión, no el persona que va a construir el metro tiene que ser el que opere los trenes. Y eso parece muy obvio, pero no lo es, y es fundamental el hacer esa separación operativa. Sin embargo, tenemos que ser capaces de poder que estos elementos estén operando de manera integral. ¿Por qué a veces se da esta integración forzada? Muchas veces tiene que ver con la parte del financiamiento. Como yo le voy a dar financiamiento a una entidad, a una persona, y esa persona a lo mejor termina obligándolo por restricciones de ese financiamiento a que construya y que opere, y eso no es óptimo. El financiamiento tendría que ser capaz de adaptar y identificar cada uno de los actores y elementos de un sistema y dar un financiamiento acorde a las necesidades de cada una de las personas que están dentro de estas etapas. Hay dos reflexiones interesantes que quisiera concluir la exposición sobre las necesidades del sistema de financiamiento que tienen que ver más sobre la capacidad que tenemos de medir los impactos que tienen los sistemas de movilidad y nos ayuda a tomar mejores decisiones financieras, y la otra tiene que ver con la gestión de riesgos.
Una parte importante y una pregunta muy, muy relevante es el cómo medimos los impactos y los beneficios de los sistemas de movilidad. Acá en este gráfico, en este iceberg, vemos que estos beneficios que tienen los sistemas de movilidad pueden tener diferentes niveles. A lo mejor el nivel más superficial que vemos es el valor económico. ¿Cuánto está ahorrando el sistema de movilidad en tiempos de tránsito? ¿Cuánto me está ahorrando, por ejemplo, en la certeza que tiene en los sistemas de tránsito, el evitar tráfico, el evitar congestión? Esos sistemas o esos beneficios yo los puedo medir relativamente fáciles y los puedo capturar dentro de una tarifa, y al final del día eso tradicionalmente sería lo único que contaría yo para hacer el financiamiento. Podemos reconocer un segundo nivel del valor que tienen los sistemas de movilidad, que sería, por ejemplo, el impacto que tienen sobre el bienestar. ¿Cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, sobre mayor actividad que induce, sobre mayor beneficio, sobre la actividad económica que tienen? Y de ahí es donde vienen todas estas ideas que los economistas llaman las externalidades que tienen asociadas los sistemas de transporte. Y si esas externalidades tienen un valor económico, hay una justificación en principio para que el Estado pueda estar dando un financiamiento adicional, un subsidio sobre el valor económico monetario que está dando. Generalmente ahí es donde nos quedamos. La realidad es que los sistemas de movilidad tienen una tercera capa de un impacto mucho más profundo que tiene que ver sobre el tejido mismo social donde están operando, que no sabemos si se puede o no medir, pero definitivamente es muy difícil de medir si es que es posible, y donde existe una justificación de intervención de política pública. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que tiene de que un sistema de movilidad haga de que una persona, una mujer que trabaje puede llegar temprano a ver a su hijo y vivir más tiempo con él? Eso al final del día tiene un impacto, tiene un valor social sobre el tejido muchísimo más amplio de lo que decíamos las externalidades económicas o el valor monetario, y es algo que tiene que ser reconocido claramente. Medir ese tipo de impactos que tienen mucho más profundos va a ser muy difícil de hacer, y sin embargo tenemos que tomarlos en cuenta dentro de nuestras mediciones. Una idea importante para poder reconocer este tipo es decir, bueno, vamos a reconocer que nuestras métricas monetarias tradicionales para poder medir los impactos no son suficientes. Deberíamos de fijar en otro tipo de cosas, otro tipo de métricas que estén relacionadas con este tipo de impactos, y así poder tener tomar mejores decisiones financieras, mejores decisiones de inversión y mejores decisiones sobre dónde sí y dónde no debería de estar interviniendo el sector público. Alguien diría, bueno, es una locura cómo vas a estar otorgando recursos con base a esos criterios o criterios que no son medibles económicamente, pero yo les diría, pues no es una locura porque ya se hace. Y eso lo hace al final el mismo sector financiero. El mismo sector financiero tiene algo que se llaman los estándares ambientales, sociales y de gobernanza, ASG, ESG en inglés, donde reconoce que las inversiones financieras no puedo yo decidirlas y financiarlas únicamente con un criterio de retorno monetario, sino yo tengo que tener una responsabilidad social y fijarme cuál es el impacto climático que tiene a lo mejor sobre emisiones de carbono, deforestación, impacto ambiental, agua, demás, y impactos sociales directamente, como por ejemplo estos impactos sobre la comunidad. Los financieros ya lo hacen, BlackRock ya lo hace en Nueva York. ¿Por qué no lo vamos a hacer a nivel de política pública a la hora de tomar mejores decisiones o decisiones de dónde invertir en esta movilidad? Algo interesante que ha pasado en México es que en el último año la Secretaría de Hacienda avanzó en la creación de una taxonomía sostenible. ¿Qué es una taxonomía sostenible? Básicamente es un catálogo de actividades donde me dan ciertos ítems donde tengo que fijarme para ver si ciertas actividades pueden tener un impacto ambiental y social más allá de estas métricas monetarias y ser una buena guía para poder guiar las decisiones de inversión. Claramente acá esta es una recomendación, una idea de cómo poder medir mejor los beneficios de transporte y tomar mejores decisiones sobre inversión y sobre dónde sí y dónde no podría estar metiéndose el Estado yendo más allá. Hay una última reflexión que me gustaría hacer y tendría que ver sobre la medición del riesgo. En el panel anterior hablaban mucho sobre este tema, sobre el tema de los riesgos. Y quisiera hacer acá a lo mejor una reflexión un poquito más académica sobre qué es el riesgo. Al final, en la vida, en las decisiones siempre tenemos incertidumbre, cosas que no sabemos qué es lo que va a suceder. Esto estamos sujetos toda la vida. Dicen los académicos, decían desde ya hace bastantes años, que cuando yo puedo cuantificar ese riesgo, cuando yo puedo medirlo, cuando yo puedo conocerlo, pues al final del día, la incertidumbre se transforma en riesgo y el riesgo le puede poner un precio.
y entonces hay alguien a quien puede tomarme ese riesgo y puedo tener una mejor gestión de riesgos, y a lo mejor una aseguradora me puede vender un seguro, a lo mejor un banco me puede dar una garantía, y de alguna manera puedo tener una mejor posibilidad de manejar ese riesgo. Esa es la base de las finanzas modernas y es la base que tenemos. Lo que no nos dicen es que hay ciertas situaciones donde yo no puedo medir ese riesgo, y a lo mejor lo puedo medir, pero es imposible tener las herramientas para poderlo gestionar de esa manera. Existen ciertas situaciones donde los futuros son increíblemente inciertos, donde no tenemos la capacidad de poder ver hacia dónde nos dirigimos, y nos enfrentamos a situaciones que en la academia se le llama incertidumbre profunda. Y esta discusión de incertidumbre profunda, a lo mejor hace 6 años era algo bastante académico, de lo que solo unas cuantas personas hablaban, pero la pandemia nos enseñó que la incertidumbre profunda existe y puede estar impactando sectores que no lo habíamos pensado, como el sector de transportes. ¿Quién hubiera pensado hace 10 años que podía surgir un virus en una provincia de China que iba a cerrar los sistemas de transporte, iba a tener un impacto sobre la demanda y sobre los aforos, como lo vimos hace 4 años? Nadie lo hubiera pensado. Ese es el tipo de futuros y el tipo de incertidumbres profundas que vemos hacia adelante. ¿Qué podemos hacer para poder lidiar con estas incertidumbres, estos temas? Pues el sistema financiero lo que nos ofrece es algo que se llama garantías. ¿Qué dice el sistema financiero? Lo que voy a hacer es, voy a tratar de tomarte ese riesgo, y si algo muy malo sucede, yo voy a pagarlo, yo voy a poder ir por mi bolsa. Eso demanda un conocimiento importante sobre esos futuros que voy a estar enfrentando, y requiere y demanda la medición de esos riesgos. Las garantías que ofrece, por ejemplo, la banca de desarrollo, en dado caso de los sistemas de transporte, de que sucedan este tipo de fenómenos, son instrumentos importantes. Sin embargo, algo que tenemos que considerar en cuenta es que estas garantías no pueden convertirse en cheques en blanco, sino necesitan un buen diseño para poder saber cuáles tipos de riesgos están enfrentando y, por ejemplo, cuándo dejar de dar esa garantía y cuándo continuarla. ¿Qué tipos de riesgos enfrentamos? No solo son estos riesgos catastróficos, como lo vamos a ver, sino riesgos estructurales, por ejemplo, con la adopción de nuevas tecnologías, la adopción de la electromovilidad. Estamos hablando de estos riesgos que vemos. Es algo que al final va a ser rentable, no va a ser rentable, va a tener una profundidad, voy a tener el ecosistema de productoras. Ahí tenemos estos elementos de incertidumbre, donde una garantía sería sumamente favorable para poder impulsar este tema de sistemas y financiamientos, y de manera importante podrían estar tomando riesgos. Sin embargo, nuevamente, algo que sí entra dentro de esta discusión es este elemento de la incertidumbre profunda, donde yo no sé en qué mundo estoy viviendo. No quiero aburrirlos mucho, y es la última. Esto es algo muy académico, no espero que lo vean, pero básicamente lo que tratamos de acá de demostrar es esto. Cuando tenemos riesgos muy, muy fuertes, riesgos, por ejemplo, como la pandemia, la manera en que nosotros medimos y entendemos el riesgo se rompe. Nosotros de alguna manera esperamos que los eventos, los riesgos se distribuyan de cierta manera, tengan cierto comportamiento, y ese comportamiento es el que nosotros podemos medir, podemos darle un precio y podemos dar instrumentos financieros. Cuando vienen cosas como la pandemia, en esos gráficos lo que me muestra es que cambian completamente lo que llamamos la distribución, cambian completamente la manera en que entendemos el riesgo, y los instrumentos financieros que tenemos al alcance no son capaces de poder prever este tipo de situaciones, y tenemos que cambiar el paradigma en el que entendemos los riesgos bajo estos escenarios de incertidumbre profunda, y tenemos que adoptar otros enfoques para poder de alguna manera reformular las garantías, reformular los modelos de gestión de riesgo que nos ayudan. Es la última lámina. Simplemente acá un comercial de un reporte que escribí con la profesora María Mazzucato sobre financiamiento al desarrollo, donde hablamos de estos temas, y pues muchísimas gracias por el tiempo del panel. A ver, adelante. Gracias Roberto. Ahorita pasamos a la parte de preguntas. Me quedo con unos temas: cambio de paradigma, componente público importante, gestión de riesgos, algo que poco se hizo incluso en las estructuras pre-pandemia, y que básicamente nos llevaron a esta situación de una básicamente de bancarrota de algunas empresas, o necesidad de tener que refinanciar nuevos actores. Y el tema de los dineros no necesariamente es un tema de deuda comercial tradicional, sino también vemos que hay posibilidades de que pueden entrar otros fondos de capital e incluso otros actores financieros. Bueno,
para continuar con esta mesa y con esta charla, le voy a pedir a nuestra participante que se acaba de integrar, Nelly Patlán, de C40, que nos hable un poco sobre lo que están haciendo desde C40 para poder apoyar a las ciudades a estructurar o a encaminar la política pública hacia sistemas de movilidad de bajas emisiones. Por favor, Nelly. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues un gusto acompañarles en esta mesa para contarles un poco sobre lo que hacemos y lo que es C40. Es una organización internacional sin fines de lucro, es una red global de alcaldes y alcaldesas de casi 100 ciudades alrededor del mundo que activamente están combatiendo la crisis climática con planes de acción alineados al Acuerdo de París y que buscan pues solventar esta crisis en la que nos encontramos. ¿Qué tiene que ver lo que trabajamos con los temas de este congreso? Pues como sabemos, principalmente las emisiones asociadas a transporte, que a nivel global tienen un impacto significativo en la calidad de vida en las ciudades. Un poco contarles cómo nos organizamos o cómo trabajamos. C40 es una red de ciudades, para ciudades, entre ciudades, a las cuales les facilitamos asistencia técnica a fin de poder avanzar en diferentes acciones con un impacto significativo. Trabajamos en temas de agua, de edificios sostenibles, de residuos y alimentos, en energía, y también desde el área de transporte contamos con diferentes redes de colaboración que son comunidades de práctica de las que hacen parte las y los funcionarios de las ciudades que son parte de C40. También tenemos aceleradoras que buscan acompañar y fomentar el despliegue de políticas públicas para avanzar en ciertas metas. Por ejemplo, la incorporación de calles verdes y sustentables, avanzar con modelos o esquemas ciudades 15 minutos que nos ayudan a reducir la huella de carbono de nuestros viajes. En particular les quiero comentar de dos de los programas de transporte que tenemos en C40 y que operan en distintas escalas. Uno es el programa Zebra, que ya les cuento de qué se trata. El otro es el programa de implementación de acción climática. Pero también tenemos otras redes de colaboración enfocadas en transporte público masivo. Tenemos redes de colaboración en movilidad activa y tenemos también redes de colaboración en carga y descarga, zonas de cero emisiones y pues transporte pesado de cero emisiones. Para contarles un poco sobre lo que es Zebra, es una alianza que está copresidida por dos organizaciones, nosotros C40 y el Consejo Internacional para el Transporte Limpio, ICCT, por sus siglas en inglés, y lo que buscan es poder acelerar la implementación o el despliegue de buses y flotas eléctricas, particularmente en 5 ciudades de América Latina. Trabajamos con Bogotá, Ciudad de México, Sao Paulo, Santiago y Medellín. Sin embargo, algo de lo que se busca a través de Zebra es que todos los aprendizajes y el conocimiento que se genera a través de la asistencia técnica se pueda transferir, se pueda compartir entre distintas ciudades, con distintos actores y con distintas personas interesadas en el tema. Contarles también de las diferentes alianzas que tiene el programa de Zebra. Como les contaba, es presidido por 2 organizaciones, pero no trabajamos de manera aislada, sino que a través de diferentes organizaciones, principalmente relacionadas con esquemas de cooperación internacional o organizaciones especializadas en temas de transporte, buscamos apoyar y acompañar para que las ciudades puedan desplegar sus flotas. ¿Y cómo lo hacemos o cuál es el trabajo que hacemos? Principalmente relacionado con análisis de buenas prácticas, fomentar el intercambio entre pares, realizar viajes de estudio o poder hacer visitas técnicas presenciales en las distintas ciudades y generar distintos estudios y análisis para las ciudades. Algunas de los temas con los que trabajamos o de la manera en la que podemos avanzar con las metas del equipo de Zebra, que igual aprovechar contarles que la persona que coordina Zebra se encuentra en Brasil. Sin embargo, trabajamos pues en toda la región de América Latina con estos temas. El primer lugar es poder avanzar desde un compromiso político, es decir, que estén vinculados a diferentes instrumentos, acciones, especialmente relacionadas con planes de acción climática, pero también tener una meta clara en cuanto al aumento de flotas, el presupuesto que se va a destinar para la compra de nuevas unidades y también poder alinear con distintos programas y con distintas políticas que se tienen en cada una de las ciudades.
En segundo lugar, también es fomentar un acercamiento con la industria, poder tener un acercamiento con armadoras, con vendedoras y también tener un entendimiento de cuál es el estatus de la oferta comercial disponible en la región de América Latina y disponible para brindar el servicio en cada una de las ciudades, aprendiendo del contexto y las características pues, que tenemos en cada una de ellas. También tener un entendimiento de los aspectos técnicos, los requerimientos de infraestructura, de material rodante que necesitamos para que las ciudades consideren viable el despliegue de los buses en las calles. Y también fomentar un diálogo entre distintos actores que incluyen pues, operadores, fabricantes y otros actores en la industria. En un tercer eje de trabajo estamos avanzando desde análisis de distintos esquemas de financiamiento, hacer distintos análisis o estudios de las tendencias de mercado. Recientemente hicimos una publicación con 20 ciudades de la región para entender cuáles son los modelos de operación, los modelos de financiamiento y entender qué tipo de esquemas son viables para replicar o aprender en otras ciudades de la región. Y también fomentar un involucramiento entre distintas instituciones financieras para entender cuál es el tipo de créditos que se ofrecen en las ciudades, cuáles son los esquemas a los que las ciudades pueden aplicar y principalmente poder acercar ese conocimiento a las ciudades que hacen parte tanto de los programas como de la red de C40. Finalmente, que es como el punto central de lo que hacemos en C40 es poder compartir conocimiento. Como les comentaba, también hacemos sesiones o talleres de fortalecimientos de capacidades, visitas técnicas en campo, visitas a las diferentes ciudades y un intercambio entre personas de distintas dependencias, agencias de transporte y entidades gubernamentales con las que trabajamos, además de una diseminación de buenas prácticas y de productos de conocimiento. Esta es como se visualiza la página de Zebra. Si ustedes buscan C40 Zebra, pueden acceder a todos los casos de estudio, a todos los análisis que se han hecho, todos los recursos que se generan son de acceso público. Por ejemplo, aquí les cuento el ejemplo de uno de las más recientes publicaciones que tenemos, que es un análisis de 32 ciudades para el despliegue de buses eléctricos en América Latina. Y lo que se busca con este análisis son 2 puntos. En primer lugar, comprender cómo se están desarrollando los proyectos de electrificación del transporte público en la región y también proporcionar de una manera un poco más amplia una visión hacia inversores, hacia financiadores y poder acercar a las ciudades este entendimiento de los esquemas de cómo operan en otras ciudades, qué ha funcionado y qué no ha funcionado en cada caso. Otra de las cosas que tenemos es el radar de buses eléctricos, que también es de acceso público. Todo está en la misma página y pueden aquí encontrar cuáles son todas las estadísticas y la información lo más actualizado posible a través de nuestros enlaces con cada una de las ciudades para saber cómo ha ido avanzando el aumento de las flotas eléctricas en la región. Eso fue todo lo de Zebra. Ahora contarles sobre el programa de implementación de acción climática que tiene por objetivo avanzar en acciones climáticas de alto impacto en 2 ejes. Trabajamos en energía y por mi parte soy la responsable de los programas de transporte en América Latina que hacen parte de este programa. Trabajamos con 15 ciudades en la región. En América Latina trabajamos con Ciudad de México, Guadalajara, Bogotá, Medellín y Lima. Y este programa está financiado por el gobierno del Reino Unido y lo que buscamos es apoyar durante 4 años a las ciudades para generar o avanzar en distintas metas. Desde energía estamos principalmente trabajando en paneles solares y para edificaciones públicas. Y desde transporte trabajamos desde movilidad activa, zonas de bajas emisiones, pero les quiero contar sobre los 2 proyectos que tenemos para apoyar a Ciudad de México referentes a transporte público eléctrico. Un pequeño comercial, también no sé si conocen el proyecto de La Rolita, que es la primera operadora distrital de transporte de Bogotá, y también a través de este programa acompañamos y financiamos la capacitación de mujeres conductoras de esta operadora distrital, que es la primera en su tipo en Bogotá, en operar buses 100% eléctricos y operar mayoritariamente con mujeres conductoras. Lo que hacemos en Ciudad de México es brindar una asistencia técnica directo con la Secretaría de Movilidad. En el caso de Zebra, nuestro enlace es principalmente Metrobús.
con el programa de UCAP trabajamos con la Secretaría de Movilidad y además pues compartimos el conocimiento entre los diferentes programas de C40, además de otros relacionados con transporte de carga, con energía y también con otras dependencias, por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente. Estamos trabajando en 2 acciones en específico. En primer lugar, es el desarrollo de los lineamientos para autobuses eléctricos y trolebuses de la Secretaría de Movilidad, con la intención de guiar o establecer las recomendaciones y los criterios técnicos mínimos para las compras de nuevas flotas que va a tener la ciudad en sus diferentes agencias. Y en segundo lugar, acompañamos y financiamos los estudios de oferta-demanda de corredores estratégicos para analizar su potencial para constituirse como corredores y evaluar potencial de sustitución de flota. Cómo realizamos este trabajo es a partir de investigación. En este caso tuvimos una consultoría enfocada en la Ciudad de México, pero también con especialistas de Madrid. Hicimos una colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, academia, organizaciones. Incluso también hicimos un acercamiento con la industria para tener una tabla de oferta comercial actualizado para la ciudad y levantar información en campo. Les voy a contar un poco más de las 2 acciones. En primer lugar, los lineamientos técnicos para trolebuses y autobuses eléctricos, que trabajamos con CEMOVI y también nos vinculamos con Sistema de Transportes Eléctricos, con Metrobús, con RTP, para tener las validaciones de los estándares técnicos, y el producto final que está terminado y en el proceso de validación con CEMOVI es el documento técnico que establece los criterios mínimos de operación, compatibilidad, ergonomía y también seguridad para las unidades. Cuáles son las características de las configuraciones para garantizar la seguridad de las personas usuarias. También establecer los protocolos de seguridad en las unidades, como por ejemplo los sistemas de frenado, comunicación, iluminación y mantenimiento de las unidades. La segunda acción, que son los estudios de oferta-demanda, analizamos 6 corredores en la Ciudad de México: Iztacalco, Neza, Centro Histórico, Tláhuac, Azcapotzalco, recientemente el corredor Aztecas. Y lo que hacemos es conocer cuál es la composición de la demanda, evaluar las características demográficas de las personas usuarias, las condiciones actuales de las vías y de la operación, y también evaluar las alternativas limpias para cumplir con la demanda y analizar cuáles esquemas de financiamiento podrían funcionar para fomentar una transición hacia flotas limpias, todo esto de la mano de la Secretaría de Movilidad. Y pues finalmente como una mini reflexión del por qué seguir invirtiendo en autobuses eléctricos en América Latina, que va alineado con la visión que tenemos en C40, pues nuestra región es una de las más urbanizadas y en promedio en América Latina y el Caribe, más o menos el 43% de las personas se mueven en transporte público. Después de la pandemia y todas las modificaciones que hubo en los patrones de movilidad, de 2020 a 2023 las ciudades tienen metas para aumentar el despliegue de buses eléctricos. Por lo tanto, desde C40 apoyamos y fomentamos el analizar las maneras en las que es posible aumentar estas flotas, aumentar los viajes en buses eléctricos y también poder centrar el esfuerzo hacia la crisis ambiental y fomentar las acciones climáticas, atendiendo a uno de los sectores más relevantes, que es transporte. Gracias. Muchísimas gracias, Nelly. Importante el acompañamiento técnico que han venido dando y que otorgan fortalecimiento de capacidades. Me parece que es uno de los temas claves que tenemos a nivel ciudad, a nivel estatal, en donde se preparan los proyectos y las iniciativas para apoyar este tipo de iniciativas. Muy relevante también el tema de la transición o empujar la transición hacia la introducción de vehículos eléctricos. Y muy de la mano en lo que había comentado en la presentación anterior, Roberto, respecto de cómo medimos, ¿no? O cuáles son los instrumentos o las herramientas de evaluación que tenemos para poder también capturar y monetizar los beneficios ambientales que podríamos tener a partir de la introducción de vehículos eléctricos. Bueno, pero le voy a pasar la palabra a nuestro tercer panelista, Siddhartha, que nos acompaña representando a Nacional Financiera, para que nos hable un poco sobre cómo
¿cómo materializamos esto? ¿Cómo bajamos el recurso para precisamente que los transportistas, las ciudades puedan tener acceso a este tipo de tecnologías limpias? Por favor, Siddhartha. Gracias, Abel. Y también, bueno, aprovecho para agradecer a la AMTM por la invitación para platicarles un poco de qué estamos haciendo en la Banca de Desarrollo Nacional, ¿no? Bueno, Nacional Financiera como tal, somos un banco de desarrollo del gobierno federal. Nuestros principales ejes son relacionados a la inclusión financiera, a facilitar el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y apoyar los proyectos prioritarios del gobierno federal, ¿no? Nacional Financiera busca ser un banco muy sostenible, entonces pues empezamos a ver qué proyectos tenemos que estar trabajando, ¿no? Y con eso llegamos a la creación del programa de financiamiento del transporte sostenible, que les platicaré en un momento. Un poco de contexto, ¿no? En 2015 el gobierno mexicano reafirma ciertos compromisos en la COP21 en cuanto a reducciones de gases de efecto invernadero. En 2016 el gobierno alemán pues reafirma un apoyo al gobierno mexicano, ¿no? Para lograrlo cumplir con estas metas, y es donde empezamos a trabajar sobre qué proyecto puede ser que tenga un impacto y sobre todo que tenga el impacto en tema de mitigación, ¿no? Sabemos que el sector transporte en general pues es el de los principales contaminantes, ¿no? De gases de efecto invernadero. Y arrancamos con trabajos y en 2018 finaliza un estudio de factibilidad sobre este programa. En 2021 logramos negociar con el gobierno alemán una donación de 12 millones de euros para otorgar bonos de renovación y recursos de asistencia técnica para los estados que participen en el programa. Este proyecto lo implementamos con el Banco Alemán de Desarrollo, el KfW. El programa como tal tiene el objetivo de renovar el parque vehicular a través de financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas con este componente de chatarrización y pues buscando, ¿no? El objetivo principal, que es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. El programa apoya el sector de transporte urbano, transporte de pasajeros y también el transporte de carga ligera. El programa como tal tiene 4 componentes. El primer componente es un crédito que adquiere Nacional Financiera con el Banco de Desarrollo Alemán por 100 millones de euros para financiar las unidades vehiculares. 10 millones de euros de recursos no reembolsables para bonos de chatarrización. 2 millones de euros para asistencia técnica, es decir, fortalecimiento institucional de Nacional Financiera, de los estados participantes y pues bueno, de los actores que estén dentro del ecosistema de la movilidad. Y bueno, hay un cuarto componente que al ser transporte urbano, pues tienen que participar los estados, los diferentes estados, ¿no? A ser quienes son los que dictan la política pública en el sector de transporte. Bueno, algunas consideraciones. Básicamente buscamos para el sector de transporte de pasajeros que las unidades que se van a chatarrizar tengan al menos 10 años, que es lo que prácticamente pide la norma en todos los estados. Y las tecnologías, bueno, los vehículos elegibles son taxis y autobuses en tecnologías híbridos y eléctricos, y en la parte de autobuses, además de eléctricos e híbridos, también está la categoría de diésel, ¿no? Entonces, digamos, proyectos que involucren este tipo de vehículos y estas tecnologías pueden entrar en el programa. La parte del bono de renovación para taxis eléctricos se ofrece un bono a través del programa de 175,000 pesos. Todo esto está calibrado con los estudios que hicimos de factibilidad. En la parte de híbridos, 70,000 pesos. Y pues bueno, en la parte de autobuses, que es donde creemos que se puede generar un mayor impacto y se pueden pues hacer financiables o bancables proyectos mucho más interesantes, se puede dar un bono de hasta 1,650,000 pesos. Prácticamente se da un bono del 16.5 del valor del vehículo nuevo con un tope de 1,650,000, ¿no? Entonces digamos que unidades que estén por arriba de los 10 millones de pesos, ese sería el bono que estaríamos otorgando. Y bueno, para vehículos diésel estaríamos otorgando un bono de más o menos del 10% del valor de cada vehículo. En transporte de carga es algo muy parecido, pero bueno, ahí lo que hemos visto es que pues iríamos mucho más a un tema de pickups, camionetas, diésel, ¿no? Y un bono también pegado al 10% del valor de la unidad. ¿Cómo es este bono y en dónde entra la participación estatal? Digamos que por cada peso que pone un gobierno estatal para la implementación de un programa, Nacional Financiera a través de este programa pone 3 pesos. Entonces, digamos, cada bono son 4 unidades, una la pondría el gobierno estatal y 3 las pondría Nacional Financiera para conformar ese bono de hasta 1,650,000 pesos. Pues digamos que con los gobiernos estatales que trabajamos, los únicos requisitos que tenemos es que las aportaciones no vengan del presupuesto de egresos de la Federación, que sean algún recurso que ya esté derogado, de algún impuesto o algún cobro que tengan.
Y pues bueno, se administran también a través del Fondo Sostenible Nacional Financiero, ¿no? Que es un mecanismo que tenemos justo para poder dispersar este tipo de recursos no reembolsables. Las modalidades de financiamiento puede ser un crédito en primer piso a través de Nacional Financiera, buscando pues trasladar esta concesionalidad que nos da el gobierno alemán a través del crédito que contratamos con la Banca de Desarrollo Alemana. Y aquí son proyectos que son arriba de 100 millones de pesos. Y lo que le llamamos crédito en segundo piso, que es un proyecto pues más dirigido al hombre camión, al hombre taxi, donde Nacional Financiera estaría fondeando un intermediario financiero y a su vez ese intermediario financiero tendría que estar trasladando el beneficio que le damos nosotros al beneficiario final, ¿no? Es decir, al transportista del sector que sea, ¿no? Camiones o taxis. Este programa, para que no haya ningún tema, porque sabemos que el tema de chatarrización pues luego puede ser complejo y tener algunas, o tuvo también algunos programas que se tuvieron en el pasado que tenía algunas deficiencias, diseñamos a través de Nacional Financiera una plataforma donde tenemos una gestión administrativa de todo el proceso, digamos, desde que se registra un beneficiario, podríamos decir un concesionario de taxi o un concesionario de autobús. La Secretaría tiene una participación dentro de este sistema donde ve que el concesionario tenga todo el tema de documentación en regla. Ahí vamos a ver el tema del intermediario financiero. Como es un proyecto de chatarrización, no podríamos estar chatarrizando unidades que al final el sujeto de crédito no vaya a poder obtener un financiamiento, ¿no? Entonces, vamos con los intermediarios financieros que participen en el programa, o si es a través de Nacional Financiera, pues se da una elegibilidad dentro de NAFIN, para ver que haya capacidad de pago, ¿no? Y que sea elegible el transportista. Una vez que tenemos esto, es cuando a través de las Secretarías de Movilidad de los estados se estarían mandando a destruir las unidades. Una vez que se destruyen las unidades, tiene una participación también importante los centros de destrucción vehicular, porque ellos tienen que subir evidencia fotográfica de que la unidad llega andando, ¿no? Porque lo que necesitamos en este tipo de programas para reducir las emisiones es sacar la unidad contaminante y meter una nueva con mucho menos emisiones, ¿no? Entonces, tienen que tener subir un video de la unidad que llega andando y la parte de la destrucción. Una vez que esté esa evidencia en el sistema, las Secretarías de Movilidad de los estados o quien sea la dependencia encargada, ¿no? de algún estado, pues tienen que dar ese visto bueno, ¿no? De que la unidad fue chatarrizada de forma correcta, y ahí es donde hacemos el pago del bono de chatarrización directo al vendedor del vehículo, ¿no? Lo que queremos es que estos recursos se ocupen para cubrir el pago inicial del vehículo o algún enganche que se tenga que estar dando. Entonces se paga directo al vendedor del vehículo y una vez que reciben el pago, pues es cuando estarían firmando el contrato de crédito con el intermediario financiero. Una vez que se firma el contrato, el intermediario financiero registra que esa operación ya fue formalizada con el cliente, y la Secretaría de Movilidad, cuando ya pone a andar, digamos, el vehículo o ya está todo listo para que presten el servicio, cierra el expediente, ¿no? Entonces, digamos, no hay ningún paso donde veamos que podría haber como alguna falla, ¿no? Y tenemos el seguimiento, pues digamos, prácticamente en tiempo real de en qué etapa del proceso está cada proyecto. Un avance de esta fase lo tenemos prácticamente en 6 proyectos. Un gran aliado de Nacional Financiera ha sido la Ciudad de México. Arrancamos con un programa de sustitución de taxis eléctricos que tenemos un potencial para dar hasta 400 bonos de chatarrización para taxis eléctricos. De momento hay únicamente 20 taxis eléctricos financiados en el programa. Estamos apoyando también a la Ciudad de México para la sustitución de trolebuses. Entonces también estaríamos ahí otorgando bonos, ¿no? De prácticamente... pues bueno, depende, ¿no? El bono, ¿no? Pero digamos que dependiendo del precio de las unidades, estaríamos otorgando el 16.5 de cada unidad. Pues también en este proyecto también grande que tiene la Ciudad de México de sustituir los microbuses, también Nacional Financiera está participando, fondeando las 211 unidades de la primera fase, y pues con la parte de la asistencia técnica también estamos trabajando en ciertos estudios, ¿no? Que pide el banco para poder otorgar el financiamiento a las empresas, para que esto no sea de momento un costo que adquieran las empresas. Estamos trabajando con el Estado de Yucatán también a través de la Agencia de Transporte y el INDUT para sustituir de momento 16 unidades obsoletas por 16 unidades eléctricas, y con el municipio de Hermosillo para sustituir 40 taxis eléctricos. Estos proyectos deberán de verse finalizados prácticamente antes de septiembre de este año. Aquí una parte importante es que pues vemos que el recurso es finito y que hay una necesidad muy grande con todos los estados de tener este tipo de proyectos. Entonces negociamos ya también una fase 2 con el gobierno alemán. Entonces tenemos otros 100 millones de euros disponibles
con 10.5 de bonos de chatarrización y otros 2 millones para asistencia técnica. Aquí lo importante es que hemos visto que no necesitamos estar en los proyectos más grandes, sino proyectos que estén bien ejecutados a través de las empresas concesionadas, a través de los gobiernos estatales, para que se empiece a ver el cambio, ¿no? La migración de una tecnología vieja a una tecnología mucho más limpia. Bueno, la fase 2 también buscamos que arranque en la segunda mitad del año. Como comentábamos, ¿no? El proyecto en la fase 1 también podíamos trabajar con unidades de diésel, que Euro 5, Euro 6, pero bueno, buscaremos que esta etapa 2 sea únicamente para tecnologías eléctricas, ¿no? Vemos que la verdad sí hay bastante apetito en los gobiernos estatales, entonces buscaríamos que ahorita participemos en proyectos, por supuesto con los estados que hemos estado trabajando para fases 2, pero también queremos que entren muchos más estados. Y pues bueno, también es fomentar la participación de otros tipos de intermediarios financieros no bancarios. Bueno, Nacional Financiera también acompañando este tipo de proyectos, hemos trabajado y también un eje principal es la capacitación de las empresas. Entonces se diseñó un programa de capacitación y asistencia técnica específicamente para el sector transporte, ¿no? Como hemos platicado y se han platicado en paneles anteriores, todo el sector está migrando a la conformación de ruta empresa. Entonces, Nacional Financiera ofrece cursos para todos los transportistas, para el consejo de administración, para los accionistas mayoritarios y que todos puedan ir, pues ahora sí que entendiendo este modelo y teniendo mayores herramientas al momento de conformar una empresa, ¿no? Sabemos que es una negociación importante, ¿no? De los gobiernos estatales y también de los transportistas. Bueno, se han impartido alrededor de 92 capacitaciones, se han capacitado más de 890 asistentes. Y pues bueno, cualquier transportista, cualquier empresa que tuviera necesidad puede contactar a Nacional Financiera para tomar este tipo de cursos. Y bueno, si hubiera algún estado interesado, ¿no? Normalmente este proyecto, como necesitamos esa aportación nacional, lo trabajamos con los gobiernos estatales. Básicamente es que hagan contacto con AFIN, mostrando un interés en el programa, que se tenga determinado qué tipo de proyecto va a ser, si es un proyecto de autobuses o un proyecto de taxis. Y pues bueno, nosotros estaríamos revisando, ¿no? Si hay recursos todavía disponibles, si los programas son elegibles. Y pues la parte importante, ¿no? Que abre la llave a los recursos es que se cuente con un centro de chatarrización o un plan para poder chatarrizar. Aquí tenemos algunos ejemplos que, por ejemplo, en el estado de Yucatán no se contaba con un centro de destrucción vehicular y se apoyó con parte de la asistencia técnica para que tengan uno prácticamente que ya esté a punto, ¿no? Que es el que estaremos ocupando en el programa. Entonces, podemos utilizar estos recursos también para estudios de oferta y demanda, algún otro tipo de estudios que requieran los estados. Y una parte importante también que hemos mencionado cuando llegamos a platicar con empresas transportistas es que si ustedes tienen el apetito o saben de que su proyecto tiene este tipo de características, pues se pueden acercar con AFIN y también con las ventanillas de las secretarías de movilidad para comentar, ¿no? Que este proyecto podría apoyarlos, ¿no? Y pues la da un bono del 16.5% de cada unidad eléctrica creemos que es benéfico para el programa, ¿no? Esto. Muchísimas gracias, Siddhartha. Nos quedan alrededor de 6 minutos. Yo quiero pasar a 3 preguntas. Los voy a empujar un poquito en las preguntas para nuestros panelistas. Quisiera empezar por Roberto. Roberto, antes de la pandemia, cuando teníamos tasas de interés de la banca comercial y a un sector más o menos desarrollado, era complicadísimo para las ciudades o los sistemas de transporte público poder tener acceso a esas líneas de crédito que estaban ahí disponibles en la estructura de financiación pura de proyecto. Hoy el panorama internacional en temas de los recursos nos dicen que hay fondos de capital, fondos de infraestructura, fondos de pensiones que podrían utilizarse, banca comercial, también banca de desarrollo, garantías que existen en algunas bancas de desarrollo como México, Fondo Nacional de Infraestructura o a través de NAFIN, Banca Internacional. Y pareciera que el panorama o la complejidad para poder llegar y bajar estos recursos y tal vez llegar a algo que por aquí en la mesa pasada decían a tasas de financiamiento de 1 dígito. ¿Qué tendríamos que hacer para lograr este tipo de financiamiento y para que en realidad sea un elemento que sea accesible para los estados y municipios? ¿Qué es lo que verías? Yo te diría, Abel, creo que efectivamente hay mucha oferta, pero esa oferta
es muy específica para ciertos proyectos, en cierto nivel de maduración, en cierto tipo de actores, y creo que el gran reto es para, justo como dices, para un sistema de transporte en un estado cualquiera, cómo poder llegar a acceder a eso, y creo que el papel de la banca de desarrollo, tanto nacional como multilateral, internacional, es fundamental. Cómo a través de créditos más baratos, a través de garantías, a través de instrumentos que les ayude a poder nivelar el riesgo que tienen estos actores en un estado, en una ciudad, a el estándar que están pidiendo el inversionista global. Muchas gracias, Roberto. Nelly, mucho se ha hablado de la asistencia técnica y lo que vamos a ver seguramente en un futuro con este tipo de acceso o de, digamos, de dinero que está disponible en los mercados locales e internacionales, requieren de capacidades técnicas a nivel gubernamental, pero también a nivel de los propios prestadores de los servicios, transportistas, académicos y demás. Generalmente cuando vemos este tipo de iniciativas llama la atención, siempre estamos hablando de las grandes capitales, Ciudad de México, Bogotá, ¿no? Monterrey, Lima, Sao Paulo, en donde hay una concentración generalmente de conocimiento, hay una concentración también de experiencias que se han tenido. ¿Cómo llegar a aquellas otras ciudades, no necesariamente las grandes ciudades, pero en donde las necesidades de inversión son igualmente importantes y en donde los niveles de pobreza también lo son, pensando que no solamente México ya está en un nivel por encima del 80% de urbanización, pero también en América Latina estamos con niveles de urbanización muy grandes? ¿Cómo hacer que estas grandes iniciativas como C40 puedan llegar a estas ciudades? Ya me la apagaron. Ya aprendió. No. Justo creo que se me vienen, como dos puntos que son muy relevantes. Hay otra iniciativa que tenemos en C40 de la que hacemos parte, que se llama TUMI, Bus Mission, que es como otra iniciativa relacionada, y hay particularmente dos ciudades de Colombia que ahora me vienen a la mente, que son Barranquilla y Valledupar, que son mucho más pequeñas en población, en cantidad de viajes que las ciudades capitales, y en las que también se están evaluando distintos niveles o distintas oportunidades de financiamiento para renovación de flota. Eso es como una de las maneras en las que se puede también atender pues otro tipo de demandas. La buena parte, por así decirlo, lo que tenemos a favor es que hay ciudades que ya pasaron por ese proceso y que tienen bastantes lecciones que compartir, y lo que hacemos es fomentar y poder documentar todos estos procesos a través también de distintos casos de estudio mucho más detallados, y de documentar los casos que no salieron bien y por qué fue que no salieron bien. Y por otro lado, también nos dimos cuenta que incluso en las ciudades capitales, como el caso de Ciudad de México, ¿qué pasa para poder electrificar o promover buses cero emisiones en corredores que no están estructurados? Que es justamente lo que estamos apoyando con CEMOVI, que son corredores que trabajamos con el órgano regulador de transporte, que no tienen la demanda de Metrobús, que no tienen un modelo de operación similar, y lo que queremos hacer es explorar cuáles son las alternativas que existen para tener una transición y tener pues un esquema que realmente sea sustentable en sus tres dimensiones, ¿no? El social, el ambiental y también el financiero para los operadores, y justamente por las zonas en las que dan servicio, que usualmente están fuera de la zona central, que la gente tiene más dificultad de acceder a la red estructurada de transporte, por lo que también esa es otra de las prioridades con las que trabajamos en C40. Muchas gracias, Nelly. Finalmente, para Siddhartha, otra pregunta, también que nos digas, si nos puedes comentar, es dos cosas, un poco respondiendo si puedes complementar a lo que comenta Nelly. ¿Cómo llegar a otras ciudades, no? Hemos visto, por ejemplo, grandes esfuerzos por parte de NAFIN desde el 2010 con el programa de sustitución de flota en los corredores de transporte, con garantías, ¿no? Que se daban y que podían estar disponibles digamos, con la banca comercial. Pero ¿cómo llegar a otras ciudades? ¿Cómo convencer a los secretarios de finanzas
de que una estructura como la que se hizo en la Ciudad de México hace sentido, eso es por un lado, y la otra es cómo vincular el trabajo que hace NAFIN con el trabajo que hace el Fondo Nacional de Infraestructura también. Cómo poder finalmente llegar a un proyecto integrado en donde se utilizan otros programas federales o nacionales que existen para poder complementar y apalancar aún mejor los recursos. Sí, digo, parte de lo que debemos hacer como banca de desarrollo es justo llegar, ¿no?, a donde es más complicado que haya financiamiento de proyectos. Entonces creo que con este tipo de proyectos que presentamos, al financiar cierto tipo de proyectos que estamos viendo en ciudades grandes, ¿no?, podamos ir creando esa data, bueno, que hay muchísima data en muchos proyectos, ¿no? Por ejemplo, el que comentaba, se comentaba de la Rolita, ¿no?, que es un proyecto interesantísimo, ¿no? Pero bueno, ¿no?, ver que este tipo de modelos son rentables, ¿no?, y no tienen que ser los proyectos gigantes, ¿no?, que pequeños proyectos bien pensados, bien trabajados, pueden obtener este tipo de beneficios, ¿no? Porque a lo mejor cuando alguien piensa en electromovilidad, luego nos vamos a un BRT, ¿no? Todos, ¿no? Pero bueno, hay mucho trabajo de por medio, pero sí es pues a través de la difusión, ¿no?, de los resultados, sobre todo, pues análisis de costo total de la propiedad, que los mismos transportistas puedan tener esta herramienta para que de esa forma, pues trabajando, ¿no?, las tres partes, ¿no?, los transportistas, los gobiernos estatales o gobiernos municipales y nosotros, pues podamos tener este tipo de proyectos en ciudades más pequeñas. Bien, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de esta mesa. Un aplauso, por favor, aquí para los ponentes. Muchísimas gracias a todos ustedes y nuevamente muchas gracias a los organizadores de la AMTM por este espacio y por esta invitación. Buenas tardes. Muchas gracias a los participantes de la mesa Desafíos claves del transporte que enfrentan los países en desarrollo. Como muestra de nuestro agradecimiento, el maestro Adrián Escamilla Palafox, director ejecutivo de Grupo CISA, les hará entrega de los siguientes reconocimientos. Sí.